Hola, buenas noches, hispanoparlantes de todo el planeta. Hoy día estaba recordando a unos indígenas de la Amazonía que de repente ellos querían hacerse una casa y empezaban con una tablita a cavar y hacían un hoyo, pero no era un hoyo como lo hace un castor, no, era todo perfecto, bien medido, le hacían un tobogán incluso para que circulara agua y se hacían una piscina debajo de la tierra con unas ventanas y lo hacían todo con los elementos de ahí mismo y quedaba una cosa pero maravillosa y después seguían para arriba y hacían unas columnas y como un templo y eran personas con taparrabos indígenas pero hacían realmente algo de lujo, así como un hotel de 5 estrellas. Incluso las camas las hacían en obra, excavando, todo plano, todo perfecto, y después recubrían con cal, pero incluso si querían otro tipo de pintura, machacaban unas plantas verdes y las mezclaban con la cal y quedaba un color verde suave, o otras cosas rojas. Y uno decía, wow. Y lo hacían todo desde su fuerza, su ingenio, su inventiva. ¿Por qué hacen eso ellos? ¿Cómo esas personas pueden ser así? Recordaba y mencionaba el otro día que toda la gente de las estepas y los mongoles, y hasta el día de hoy, hacen unas construcciones que son palitos puestos así, que se rodean, se ponen unos cueros y adentro una alfombra, como mi amigo el príncipe gitano y pianista virtuoso Tani Pantich, con una alfombra adentro y una cocina a leña que sale por un lado de la carpa y adentro están hasta con televisión satelital y no pagan arriendo, no andan preocupados por nada, son nómades. Entonces llegan a un lugar y se instalan ahí. Y si llegan a decirle algo, oiga usted que negocian o se van de ahí. Pero es una condición también humana de vivir en un buen lugar. ¿Por qué algunas personas tienen inventiva y tienen fuerza interior para hacer cosas y otras no? Bueno, principalmente porque saben cómo hacer las cosas. Estos indios de la Amazonía que se hacen esas verdaderas mansiones, saben cómo hacerlo. Y ponen una plomada, un nivel, se guían por el nivel, tienen conocimientos de geometría. Y sacan cálculos, saben lo básico de aritmética. Incluso van y ponen ahí todas las ventanas que según el sol, qué sé yo. O sea, algo entienden del movimiento de las estrellas. Hace 2400 años atrás, este hombre escribió este libro, La República de Platón. Y hablando de un escenario ideal de cómo vivir los humanos en comunidad, llegaba al individuo, base de la sociedad. Y hablaba que el problema precisamente de la sociedad es el individuo, que no sabe ser individuo, no sabe. Recuerdo cuando era niño, mi papá contaba que en los campos, y parece que todavía hoy día algo de eso hay, cuando nacía un bebé, una guagua le decimos nosotros acá en Mapuzungún, cuando nacía un ser humano pequeñito, ¿sabes lo que hacía la gente de campo? Los envolvía y estaban así, momificados, que no se movieran, para que no molestaran, para que no metieran bulla, no lo sé. Pero sí que empezaban a criar una especie de ser humano que es así, como los moai. Y lo que dice en este libro es que en esa época ya eh, hacían notar que la condición humana es de un tipo amarrado, que siempre está amarrado, que nunca sabe lo que es la realidad. Por lo tanto, la realidad es lo que otros le dicen que es la realidad. Les he contado muchas veces de la caverna de Platón, que está en este libro, La República, donde haciendo una alegoría, un ejemplo metafórico, un cuento, revelan la real condición del ser humano en esa época.
Y yo me doy cuenta que es lo mismo hoy día. Te los voy a recordar brevemente. Los seres humanos nacen, apenas nacen los amarran, igual que las guaguas aquí antiguas chilenas. Los amarran a una roca, y detrás de la roca hay una fogata, delante de la fogata caminan personas, y los que están amarrados, los seres humanos, usted y yo, solamente vemos sombras de la realidad. Y escuchamos diálogo, y eso es todo. Y estamos siempre viendo cosas. Pero no tenemos la capacidad de nosotros experimentar la vida realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un día uno de estos se suelta de la roca, y va y sube, y se da cuenta que detrás de la roca hay una fogata. Y entiende que de ahí ve las personas y dice, wow, de ahí sale la sombra. Y más arriba ve un sol, y ve una luz, y ve ese sol maravilloso, y el cielo, y la gente. Y él quiere volver a ver a sus amigos, y liberarlos, decirles, ¿saben qué? Lo que están viviendo no es la realidad. Estamos viviendo una ficción de la realidad. Nos han puesto un perno limitador de todo lo que es la realidad. Nos tienen controlados. Personas que ni siquiera conocemos, pero que están más allá de la cueva incluso. Pero al tratar de explicarle a sus amigos cómo es la realidad, encuentra que no tiene palabras para explicar lo que es el sol, ni el fuego, ni la gente, ni el cielo. Porque la realidad no es transmitible, es experimentable. Otro ejemplo. Supongamos que ninguno de ustedes sabe andar en bicicleta. Yo sí. Le digo, ya miren. Y les dibujo una bicicleta y les muestro la cadena, cómo va con los pedales. Entonces uno buscando hacer equilibrio. Nunca van a aprender a andar en bicicleta hasta que se suban a una. Y se caigan. ¿Sí? Y se vuelvan a parar. Como decía Shakespeare, ser o no ser. Y el ser implica estar aquí, experimentar al 100%. Y eso implica también cuestionar la realidad impuesta. Bueno, en esa época, los discípulos de Sócrates, Platón, que fue el maestro de Aristóteles, dijeron que la solución para soltar a la gente de esa roca, la solución para nosotros hoy día de poder ser libres, es justamente practicar las artes liberales. Y hablaban del quadrivium y el trivium. El quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y cuando menciono estas materias que para algunos pueden sonar como porque así nos enseñaban a odiar estas cosas, no, lo hablo como lo enseñaban los antiguos árabes, de lo entretenido que es eso. Por ejemplo, si yo me paro a una hora y yo sé cuánto mido, yo mido 1,83 m, y mi sombra a esa misma hora mide X, y la mido, y al lado tengo un edificio o un árbol. Si puedo medir la sombra del árbol, sé cuánto mide el árbol. Por analogía, son matemáticas súper simples, pero a veces nos los enseñaron y no lo aprendimos bien, no lo aprendimos para la prueba. Pero cada una de esas cosas son herramientas para liberarnos y dan poder al espíritu humano. Esta gente como estos indígenas de la Amazonía se hacen esas construcciones paradisíacas, viven como en el lujo extremo, pero debajo de la tierra. Lo mismo pasa en Túnez y en ciertas partes del norte de África, donde se filmó de hecho la Guerra de las Galaxias, donde la gente va y construye debajo. ¿Por qué? Porque los bichos construyen debajo, las hormigas. ¿Por qué? Levanten en pleno verano una hoja seca, una piedra, y se dan cuenta que debajo está húmedo y viven seres. Porque las mejores condiciones se dan ahí. Entonces, imitando a la naturaleza, teniendo conocimientos básicos de geometría, de matemáticas para calcular, y también de astronomía básica que tiene que ver con el sol, la luna y algunas estrellas, ¿no? Si no, esto no es ser astrónomo, no, es astronomía a ojo desnudo, ¿eh? No solamente uno puede crearse una vida paralela, hasta la famosa Violeta Parra, esta folclorista chilena, poetisa y pintora. ¿Ella dónde vivía? ¿Pagaba arriendo?
estaba preocupada de que el gobierno le diera una vivienda, como los gitanos o como los antiguos nómades de las estepas, que viven mejor que muchos de nosotros. Vivía en una carpa ella. Vivía en una carpa. Una de las cosas que me llamó mucho la atención desde siempre, desde niño, en mi país Chile, cuando llovía, el país se anegaba. Y ahí se veía en la televisión un río llevándose un auto flotando. Y todo, wow. Y sin embargo eran, por ejemplo, las 11 de la mañana y mostrar a los damnificados, que eran personas acostadas así en un gimnasio, tapadas y esperando que les llevaran ayuda. Entiendo eso si fueran tal vez ancianos o niños pequeños. Pero me llamaba la atención que nadie iba y empezaba a moverse, y por último para tener el cuerpo caliente. No, como que el ser humano se detenía y esperaba que otros vinieran a ayudarle. ¿Por qué no tenían inventiva? ¿Por qué no podían, no sé, con medios mínimos hacerse un techo, una carpa, un hoyo en la tierra? Yo estuve recién en el sur y tengo un amigo cercano, un sabio, filósofo, de esos sabios como los antiguos de verdad, Sila y Mora. Y él fue un monje, ¿eh? Vivió una vida así media retirada, igual viví una vida parecida yo un tiempo, pero él como monje católico, estuvo en el seminario y todo. Y se enamoró de una mujer, dijo, el amor es Dios, es parte de la vida, me voy con la mujer. Pero sí quedó con esa idea de vivir en un lugar como un monasterio, en un lugar más espaciado, más natural, con más oxígeno. Ustedes deben saber que el ser humano exucia 8 metros cúbicos en una hora, un ser humano. Por eso las casas antiguas eran más altas. No es por gastar más en material, porque la gente así es más inteligente. Cuando ustedes tienen poco oxígeno, la gente es más tonta. Sí, y a los niñitos no les crece el cerebro. Entonces, para tener mucho oxígeno, las construcciones eran grandes. ¿Y saben lo que hizo él? Sin tener muchos recursos, porque él se decidió por las letras. Agarró un cordelito, 4 metros y medio, e hizo un círculo de 9 metros. Dijo, 9 metros, se lo imaginó. Voy a ir yo. Y trajo a un albañil, uno, con un ayudante. Pero este albañil tenía conocimiento de geometría, de aritmética, podía calcular y tenía su fuerza. Y con el material de ahí mismo, con el barro de ahí, la tierra, haciendo un hoyo sacando tierra, mezclándola con agua, poniéndole ahí paja entre medio, pasto seco. Se hizo una construcción redonda. Y tal como los antiguos, pintura blanca, y después dijo, por acá viene el sol, aquí vienen las ventanas, y después una cúpula y cobre, como esos palacios de Bagdad y todo eso. ¿Y ustedes creen que fue a comprar ahí al Home Depot, al Home Center, que se endeudó buscando estas cosas en la calle, ¿no? Madera y cosas ahí que habían quedado en un choque, por ejemplo, habían roto una cuestión y fue a buscar las maderas, negociar? La inventiva humana. Mi amigo filósofo se hizo su propia casa en un sitio que por ahí, en un pueblo perdido por allá en el sur. Tengo otro amigo, Ricardo Sánchez, papá de Ricardo Sánchez García. El papá y el hijo son amigos míos, y el otro hijo, Eduardo Sánchez García. Ricardo es una persona de los barrios nomás, pero en su barrio, igual que los barrios de varios de nosotros, aquí llegaron los alemanes, los italianos y los japoneses. Los que dicen que perdieron la guerra llegaron a nuestros barrios. Y en el barrio de él llegó un mecánico de Panzer, de los tanques alemanes. Y el tipo era súper ordenado, y él llegó y le dijo, oiga, quiero aprender a mecánica. Y él le dijo, a ver, y lo mandó a lavar piezas de motor. No le enseñó directamente mecánica. Y en la calle, ¿eh?
Bueno, de poco a poco este tipo le fue enseñando que él iba a estudiar con este mecánico viejo de los antiguos fuerzas hitlerianas. Les debe sonar raro a algunos de ustedes, pero los tipos eran tan buenos que se los llevaron a Estados Unidos, Rusia y Argentina para hacer la famosa carrera espacial y todo eso. Grandes mecánicos, grandes ingenieros, grandes personas, de hecho. Y dice que estaba ahí cuando de repente supo que llegaron unas personas del sur, que vivían en la ciudad, no tenían dónde vivir, andaban por ahí, se organizaron y se fueron a un sitio rural. Dijeron, oye, el país es nuestro, y esto no es de nadie. Y pusieron una bandera chilena y se pusieron ahí. Y ordenadamente trazaron ellos mismos sus calles. Se dijeron, ya aquí vamos a dejar para entrar, aquí está la entrada, a salir. Y cada persona con su familia iban a buscar ramas de árbol. Ramas, no madera cepillín, no, ramas de árbol, secas. Y las ponían así, como haciendo un enrejado. Y se hacían algo similar a lo que hizo el amigo Siley Mora. Las ponían, pero en vez de hacer bloques de barro, le tiraban barro. Barro con paja. De hecho, en la India, las mujeres andan buscando detrás de las vacas sagradas. Cuando hacen caca, el excremento lo toman. Porque eso mezclado con el barro hace que sea súper sólido y súper firme. Bueno, esto lo hicieron así nomás. Y después le tiraban cal, que es un polvo blanco que se usa hasta para cuando todos los perros y gatos que han enterrado le he hecho eso para que se disuelvan rápido, pero también funciona como pintura. Y si uno lo mezcla con la paleta de las donde vienen las tunas, de estos cactus, le hace un corte y sale una savia, se forma como una goma y queda perfecto y puede estar siglos de color blanco. Y aleja a las arañas y a las hormigas. En fin. Y se dio cuenta como toda esta gente inteligente, que parece que eran discípulos de Platón porque sabían lo básico para construir, se hicieron sus casitas. Y mientras él iba para allá a ver cómo hacían las casitas, este mecánico le enseñaba mecánica en la calle. Bueno, mi amigo Ricardo Sánchez llegó a ser el mecánico jefe de una de las filiales de la Mercedes-Benz y de la BMW aquí en Chile. Él estudió porque tenía ganas de estudiar. Buscó a alguien que sabía su oficio y se lo preguntó. Todavía hay gente así en este mundo. Y parece que ahora hay más. En fin, la gente, la única forma de salir de sus dilemas, de estar ahí, como estas personas que yo les contaba que cuando llovía estaban ahí a las 11 de la mañana, estaban todavía acostados. Las personas deben dejar de ser personas y pasar a ser individuos. Lo he dicho otras veces que persona significa máscara. Y la sociedad nos pone la máscara de los necesitados. Un esclavo es aquel que necesita que otro lo venga a liberar. Pero un hombre se libera a sí mismo. De hecho, esta trivium y quatrivium, estas materias básicas en las cuales el ser humano debe entrenarse, también se conocen como artes liberales. Porque liberan el espíritu del hombre. Lo hacen que sea ingenioso, inventivo. ¿Se acuerda cuando antes el abuelo, por ejemplo, iba y le hacía hablo hace décadas atrás, le hacía a sus nietos o a su hijo tal vez, unos camioncitos y hacía las ruedas de madera? En el interactuar con la materia florece el espíritu humano. Al lidiar con la adversidad, uno se hace más fuerte. Parece que esta versión de la caverna de Platón, ya no amarrado a una roca, sino amarrado a esta realidad ficticia que todos nos tienen que enseñar, todos nos tienen que mostrar. Parece que tenemos una versión 5.0 de la caverna de Platón. Y la forma de salir de ella es simplemente volviendo a autoentrenarnos. Fíjense que cuando uno juega, yo me sorprendí cuando fui a Río de Janeiro. Había unas mesas en las calles de los barrios, al lado de las favelas. Unas mesas de cemento muy bien construidas, con asientos de cemento muy bien construidos. ¿Saben para qué eran esas mesas? Para que la gente juegue carioca. ¿Qué es carioca? Es un juego que se juega con estas cartas y se mezclan
Y se reparten las cartas y la gente forma trío y escala. Y en hacer eso empieza a funcionar la mente humana. Mientras que se sociabiliza, las redes se hacen más fuertes. Y uno se hace más inteligente y más intuitivo. Como esas antiguas imágenes, por ejemplo, que había una sacerdotisa entre una columna blanca y una negra. La blanca es el maestro, o Joaquín, y la negra es el alumno, o Boaz. Es una imagen que viene de los textos antiguos de la Biblia y los libros árabes, que se habla que todo templo parte de dos columnas, y el templo de la vida humana parte de la columna blanca, que es la razón, la inteligencia, y la columna negra, la intuición, ese instinto que nos guía también. Los seres humanos tenemos un montón de recursos y tenemos que empezar a usar. Me sorprendía que personas me decían, oiga, usted subió un video que dijo que era urgente, ¿me puede decir de qué se trata? Hay gente que ni siquiera es capaz de, oye, esto es urgente. Es como que están en un limbo de la existencia, están en el no ser, están en la persona. Persona significa máscara, ¿eh? El ser es el individuo, el indivisible. ¿Cómo empoderarnos? ¿Cómo salir adelante? Si usted tiene algún problema en la vida, mire, se lo voy a poner súper simple para terminar. Supongamos que usted se siente solo, sola, y más encima siente que todo el mundo está en contra suyo, conspiran contra usted. O simplemente se siente sola y solo y a nadie le interesa su vida. Usted se puede morir solo ahí donde quiera que esté. A nadie le va a interesar ni sus soledades, ni nada. Como decía Silvio Rodríguez, decía, yo sé que a nadie le interesa el sufrimiento de otro y sus tristezas. Si usted está en ese, con el blues de la vida, con la nube negra, ¿sabe cómo uno se sale de ahí? Así se sale. Cuando yo me sentía solo, iba a lugares donde había gente. Fuera un parque, fuera una iglesia evangélica, o la que fuera. Y me metía entre la gente. Y de repente se formaba un diálogo. Y llegaba un momento en que todos teníamos la necesidad de comer algo. Ustedes sabían que los seres humanos nos alimentamos. La hora del té, la hora de las 11. Y yo, rápidamente, oye, los invito a mi casa a tomar té. O si no, íbamos a un parque, una plaza pública. Y comprábamos pan, tomate, queso, unas marraquetas, las cortábamos, jugo, una bebida y nos poníamos ahí. Y se iban formando lazos. Recuerdo un viejo proverbio antiguo que decía, el que quiera amigos, ha de mostrarse amigo. Pero si uno está ahí, hoy no, que estoy solo, que estoy sola, que nadie se va a acercar así. Eso es básico. Recordar que nosotros tenemos el control. Si usted se siente solo o sola, vaya a algún lugar. Muéstrese. Recuerdo un síndrome que era el síndrome de la Cenicienta. La Cenicienta era una mujer súper interesante, hasta atractiva, pero estaba siempre haciendo aseo. Ay, no, siempre estoy en mi casa. Estoy tan ocupada que los niños, que esto, que no tengo tiempo. ¿Cuándo conoce al príncipe? Cuando va al casamiento. De nuevo, mostrarse, estar en público. Me acuerdo de una historia antigua de una mujer que se llamaba Ruth, la Moabita, que se quedó sola. Y su suegra, porque había muerto el esposo, le dijo, mira, anda donde estén los hombres, muéstrate, que te vean. Y ella fue y buscó trabajo entre los hombres ahí, en una cosecha, no sé. Y por ahí le dijo, oye, me dejaron ahí que podía recoger la fruta que se quedó. Bueno, le dijo, va a venir la trilla luego. Anda a la fiesta. Y cuando lo hayan celebrado, acércate al dueño del lugar. El cuento corto, la mujer fue, se acercó, por ahí tuvo una aventura con el dueño del lugar. Y ellos son los ancestros de Jesucristo. Era Ruth la Moabita, una mujer que la tenían por ser de esa raza. Algunos decían, no, esta gente no. Y nada que ver. Ella fue, creyó en sí misma. Tuvo pareja, hijo y nada menos que en su descendencia está el propio Jesucristo. Así lo dice esa historia, ese cuento. La suerte siempre va amarrada a las personas que son más atrevidas,
a que tienen más inventiva, más sagacidad, más inteligencia. Y todos esos rasgos no son de algunos, son de todos nosotros. En la caverna de Platón decía que para salir de cualquier situación en la que nos viéramos amarrados, uno tenía que salir. Uno tenía que ir. Y generalmente uno no puede hacer lo mismo por los demás. Este tipo que se liberó de la caverna y que se pudo soltar, no pudo hacer nada por liberar a otro. Trató de liberarlos, de hecho, y los demás lo dijeron: estáis locos. Eres un conspiranoico. Eres un negacionista. No, haz lo que hacemos todos, ¿no? Tranquilo, si la autoridad sabe. La solución para salir de esta caverna de Platón 5.0 pasa por dejar de ser persona, que significa máscara, y volver a ser individuo, que significa los indivisibles, los que están unidos con el cielo, si quieren ver más allá de la definición semántica. Y esa elección es individual. Se lo estoy mencionando, hoy día hice unos videos urgentes por lo que está pasando en el planeta. Hay algunos abogados que lo van a dar todo y públicamente dijeron: yo sé que voy a morir aquí, voy a morir en esto, voy a enfrentar los poderes más terribles que hay aquí, en esta zona geográfica que se llama Chile. Pero lo mismo está pasando en su país. Ser o no ser. Nos podrán quitar la vida, pero no nuestra libertad. ¿O usted valora más la vida? Hay gente, hoy que mi mamá está, y están vegetales, están pagando millones a la clínica, están vegetales, no está el espíritu ahí. Y los tienen años ahí. Y piensan que eso está bien, porque están vivos. ¿Qué es la vida? En fin, quise hacer esta reflexión, porque hoy día revelamos cosas potentes que están pasando, que vienen desde la autoridad, desde los que se dicen que son autoridad. Y toda la gente está amarrada ahí. Y dejan que hagan lo que sea. Ya, todos así, hasta los niños. Todos descubren el brazo, les vamos a poner algo y todos van. Y nadie cuestiona nada. Y empiezan a salir cifras. Lo mencionaba hoy día de las cifras oficiales en Argentina. De los que han dejado este planeta, el 90 y tantos habían pasado por el sistema 3 veces. Habían cumplido exactamente lo que les dijeron que debían cumplir. Y se murieron. Y dejaron este mundo. Y ya no van a volver nunca más. Y nadie dice: a ver, eran 49.000 y 45.000 habían hecho todo lo que les dijeron al sistema. Nadie va y saca la cuenta y dice: es el 92%. O sea, nadie saca conclusiones lógicas. La lógica está unida a las matemáticas, a la aritmética. A eso, 2 más 2 son 4, no son 22. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Saben que no puedo hablar más claramente, pero dejé un video que dice urgente. Está en mi sitio de Telegram. Está ahí, Ramón Freire Oficial. Y como lo puse en una imagen, a mí no me interesa convencer a nadie. La gente que necesite que ser convencida, a mí, yo no pierdo el tiempo con eso. Yo tengo familia que piensa otra cosa, me da lo mismo. De hecho, la palabra familia no me gusta. Viene de Famelus, grupo de hambrientos esclavos. Me interesa mi linaje. Y mi linaje abarca todas las razas. Negros, blancos, mapuche, amarillos, judíos, árabes, rusos, gringos, bolivianos. Esos son mi linaje. El linaje de los individuos. De los que tienen que saber resolver individualmente cómo librarnos de la caverna de Platón. Que todavía existe, que todavía estamos amarrados a ella. Bien, será hasta otro día.